¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que nos están viendo desde el Facebook Live, a todos los emprendedores de Camex, saludos a todos los que nos están ahorita divisando esta transmisión en vivo que estamos haciendo a toda la comunidad emprendedora de Camex. Buenas tardes, estamos esperando que se vayan conectando un poquito más. Mi nombre es Gerson Hernández, el día de hoy vamos a hablar, vamos a continuar hablando sobre fusiones y adquisiciones, procesos de M&A, y nos toca un módulo sumamente importante dentro de estos procesos, que es el módulo de las negociaciones corporativas, o cómo es el proceso de negociación dentro de las operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas. Bien, ya a manera de resumen, hemos visto en los anteriores módulos la parte de valorización de empresas, cómo se valoriza una empresa en la práctica. Hemos visto los diferentes métodos, herramientas, el método contable, el método de los flujos futuros, el método mixto. Y también antes de esto, en el módulo anterior, hemos hablado sobre la planificación estratégica dentro de un proceso de operaciones de fusiones y adquisiciones. Hemos podido conocer que cada una de las etapas son importantes dentro de todo esto, de toda esta operación. Ninguna es más o menos importante. Todas son importantes dentro de este proceso, lo cual va a ayudar a que nuestro proceso de adquisición o fusión de empresas se logre con éxito. Bien, a todos los que van ingresando al Facebook, buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre negociaciones corporativas dentro de fusiones y adquisiciones de empresas. Bien, entonces para hacer como que un resumen de lo que hemos hablado dentro del proceso de fusiones y adquisiciones, esto es como estamos entre la tercera y cuarta etapa del proceso. Recuerden que todo empieza con una planificación estratégica de nuestra empresa, es donde evaluamos el sector, donde evaluamos los factores macroeconómicos, como los factores políticos, sociales, factores económicos, factores tecnológicos, ambientales, así como la competitividad del sector donde nos encontramos, si estamos en el sector metalmecánico, en el sector retail, en el sector farmacéutico, en el sector gastronómico, en el sector textil, en el sector exportador de materias primas de consumo masivo. Depende de los sectores en donde nos encontremos, la competitividad de cada ellos va a variar, el atractivo del mercado va a variar, y también nuestra estrategia corporativa. Recuerda que las fusiones y adquisiciones son parte de una estrategia corporativa de una empresa. Si tú quieres crecer, empresarialmente hablando, tienes diferentes cartas, diferentes caminos, diferentes estrategias para hacerlo. Una de ellas son las fusiones y adquisiciones que están dentro de tu estrategia corporativa. ¿Hacia dónde vas a crecer y cómo vas a crecer? Se habla específicamente de una estrategia de crecimiento, escucha bien, estrategia de crecimiento inorgánica. Las estrategias de crecimiento orgánicas se refieren a que en tu empresa actual aumenten, por ejemplo, los ingresos, las facturaciones, las ventas, de manera orgánica, de manera natural. Por ejemplo, año tras año las ventas pueden aumentar 5%, 8%, 10%, depende el sector donde te encuentres, depende la gestión de tu empresa. Ese es un crecimiento orgánico. Pero el crecimiento inorgánico se refiere al crecimiento a través de la fusión o compra de empresas parecidas a la tuya. Por ejemplo, si tienes un restaurante y quieres tener un segundo restaurante, una opción orgánica o podría ser poner un negocio desde cero, pero a través de una adquisición de una empresa, tú puedes adquirir un restaurante que ya funciona, un restaurante que ya tiene operaciones, que ya tiene clientes. Por lo tanto, tu facturación no va a aumentar 5, 10 o 20%. Tu facturación se va a duplicar, se va a triplicar dependiendo la magnitud de la operación en la cual estás en ese momento, ¿no? Entonces, dentro de tu estrategia corporativa, las fusiones y adquisiciones es una estrategia muy válida tanto para pequeñas, medianas y grandes empresas. Obviamente, por el volumen de facturación, las más sonadas, las más publicadas son las de gran tamaño. Pero eso no significa que las pequeñas y medianas empresas no puedan hacer una fusión o una adquisición. Bien, por eso es importante el planeamiento estratégico. Y dentro de ya al haber escogido una empresa target, es decir,
cuando ya tienes una empresa candidata, una empresa seleccionada para fusionarte o adquirirla, ya empieza el proceso de due diligence que viene junto al tema de valorización. Es decir, cuánto vas a pagar, cuánto vas a pagar por esa empresa. Recuerda que tú quieres adquirir una empresa y el vendedor, es decir, el vendedor, la empresa target, te va a dar un monto, te va a dar una opción, una oferta, te va a decir tanto por mi empresa. La pregunta correcta para ti sería, ¿aceptarías la propuesta así sin hacer otra evaluación o alguna evaluación adicional? No, no puedes aceptar una oferta solo porque te la dan. Entonces tienes que tú evaluar si esa oferta por la empresa, target, es la más adecuada, es la más real, teniendo en consideración todos los elementos actuales de la empresa. Hablo de la gestión interna y de todos los elementos que ya hemos hablado. Entonces, dentro de esto está la valorización y el due diligence. Ya cuando tenemos información, dentro de todos estos procesos, dentro de la valoración, dentro del due diligence, están las negociaciones corporativas. Bien, vamos a empezar con el módulo ahorita también. ¿Cómo supo el comercio cuánto valía el grupo de Pensa, el grupo que manejaba el diario Correo, el diario La República, etcétera, para saber cuál es el valor real de esta empresa para que el comercio pueda adquirirlo? Cuando llega a adquirir casi la totalidad del grupo de Pensa. ¿Cómo Lindley valoriza Arca Continental, cómo Arca Continental, disculpe, valoriza Lindley para lograr una de las fusiones más representativas que ha sucedido en nuestro país? Arca Continental es la operadora de Coca-Cola, la, 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 prácticamente la encargada de la comercialización y producción de Coca-Cola en toda América Latina, en México y en diferentes otros países de la región. ¿Cómo valorizó a Lindey para lograr una fusión que se materializó en el año 2015? ¿Cómo InRetail, que es del grupo Interbank, cómo ha ido valorizando las diferentes empresas que ha ido fusionándose o adquiriendo en este proceso de crecimiento inorgánico que ellos han tenido, que hasta el año 2018 ya habían logrado obtener más del 80% de la cuota del mercado? Recuerda, una estrategia de adquisición y fusión te puede permitir aumentar tu cuota de mercado, como lo ha hecho InRetail, su posicionamiento, su posición competitiva dentro del mercado, o lograr unas sinergias importantes a la hora de tener un aliado estratégico, como en el caso de Lindey, cuando se fusionó con Arca Continental, tener un aliado estratégico con prácticas globales que comercializa la bebida más recordada del planeta, que es Coca-Cola. Eso le permitió a Lindey acceder a sinergias importantísimas, ¿no? Y el comercio seguir consolidándose como uno de los grupos editoriales más importantes del país. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo llegaron a esos números, a esas valorizaciones, a esos cierres? Vamos a explicarlo un poquito, ¿bien? Lo primero que tienes que entender dentro de todo proceso de fusión-adquisición, cuando tú quieres comprar una empresa o quieres fusionarte con una empresa, es que existe algo llamado la simetría de información. La simetría de información en los procesos de negociación o en los procesos de cualquier tipo de negociación. ¿Bien? La simetría de información están implícitos en todos los procesos de negociación. ¿Qué significa eso? Este término fue usado muchas veces o fue promovido por Arkelov, que es un premio Nobel de Economía, en donde él estudió el sector de los carros usados, ¿bien? El sector de los carros usados, estudió este sector en donde existían carros de mala calidad y también existían carros de calidad buena, o sea, eran usados pero tenían una buena calidad, así como habían carros usados pero de mala calidad. Entonces, el problema es que el dueño del carro es el que tiene más conocimiento que el público general acerca de las posibles fallas de los carros. ¿Quién más que el dueño sabe si el carro que está vendiendo está en buena calidad o está en una calidad pobre, una calidad debajo de lo esperado? Entonces, el comprador solo va a observar el precio, pero no podrá distinguir a simple vista la calidad del vehículo. Existe entonces una simetría de la información en donde el vendedor tiene más información que el comprador.
Por lo tanto, esto genera una falla del mercado que hace desaparecer las transacciones de carros de calidad. En consecuencia, la asimetría de información genera ineficiencia y pérdida del bienestar. La asimetría de información ha hecho que muchas operaciones de M&A se terminen cayendo, no se terminen de concluir porque se generan esta desconfianza por ambas partes, ¿no? Y sobre todo por la parte del comprador, ¿bien? ¿Cómo es dentro de los procesos de M&A, bien? La simetría de información ocurre dentro de una negociación, cuando una parte, uno de los participantes, tiene un mayor conocimiento que su contraparte. La otra, por ejemplo, el vendedor de una empresa está poniendo una oferta por su empresa, pero él sabe que tiene potenciales problemas con el sindicato. Y eso no lo sabe el comprador, no lo sabe el que va a comprar la empresa. Entonces, al momento de adquirirla, se da cuenta que está en un gran problema laboral que no lo había evaluado o no lo tenía presente a la hora de adquirirlo. ¿Bien? Ahora, no es necesario ser abogado para entender este concepto, ¿no? Puede ser reducido precisamente a la entrega de información. Si tú quieres reducir el riesgo de la asimetría de la información, la única forma de hacerlo es obteniendo información, haciendo un proceso de due diligence. Ya lo hemos hablado en los anteriores módulos, que es el due diligence dentro de los procesos de M&A, es el proceso de evaluación, búsqueda y análisis de la información contable, financiera, empresarial de la empresa target, ¿bien? La práctica estándar para reducir esta brecha, como te menciono, es realizar un due diligence de parte del comprador, ¿bien? Que cubra todos los aspectos fundamentales del negocio. Hablo de información financiera, contable, las operaciones, la información legal, comercial, etcétera, ¿bien? Y sobre todo la propiedad. Hablo de los contratos societarios, de las minutas, de las acciones, sobre los que el vendedor tiene control, ¿bien? Entonces, todos estos procesos de due diligence sirven para reducir la brecha de la simetría de información. ¿Por qué te menciono esto? Porque la simetría de información está directamente ligada a las negociaciones y en los procesos de M&A, en los procesos de fusiones y adquisiciones, tienen un impacto fundamental, ¿bien? Ahora, el objetivo del requerimiento de información, si tú quieres tener una mejor negociación dentro de un proceso de compra o fusión de empresa, tienes que solicitarlo. Y el objetivo es primero identificar. ¿Qué vas a identificar con requerir información de la otra parte? Antes de negociar, ¿bien? Antes de negociar, es que te va a permitir identificar potenciales riesgos en cuanto a los diferentes elementos que hemos hablado, riesgos políticos, sociales, riesgos laborales, riesgos informáticos, riesgos económicos, contables, tributarios y también contingencias que podrían hacer que podrían hacer si identificas esto, que cambie, es decir, que disminuye el valor de la empresa. Si te plantean que la empresa, un ejemplo, te vale $100,000 y tú te dan esta oferta inicial, luego de un proceso de evaluación de la información, te das cuenta que hay ciertas contingencias, ciertos riesgos que hace que la empresa realmente no valga $100,000, valga $70,000, valga un 30% más, menos, 30% menos del valor actual ofertado. ¿Bien? Y también puedas tú acceder, puedas colocar en los futuros contratos indemnizaciones futuras. Hay herramientas legales para que tú te puedas proteger de la asimetría de la información. No lo vamos a hablar específicamente acá, ya que ya lo hemos tratado en los aspectos legales de las fusiones y adquisiciones dentro de los talleres específicos de este tema, pero tener información nos ayuda a colocar cláusulas de garantías para ti como comprador que te podrían afectar en el futuro, ¿bien? Imagínate esto, ¿no? Te puedes imaginar el nivel de información que requeriría un comprador conservador de parte de un vendedor para reducir la asimetría informativa. ¿Y cuál será su métrica para considerarla efectivamente reducida? Acá hay dos cosas importantes. ¿Cuál es el nivel de información que vas a requerir tú del vendedor para reducir la asimetría de información? ¿Y cómo considerarías
qué métrica, qué indicador tú considerarías cuando ya la simetría está reducida. ¿Bien? La simetría siempre va a existir, así te den la información, así te den, así hagas un due diligence, la simetría de información siempre va a estar, porque el dueño de la empresa siempre va a saber más que tú de su negocio, siempre va a saber más que tú, pero tienes que tener una métrica que te diga, este es el nivel de asimetría informativa que yo voy a aceptar para poder tomar una decisión. Tienes que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si tú haces un proceso de due diligence que se va extendiendo en el tiempo, es decir, mientras más se extiende el proceso de due diligence, de investigación, de negociación, de evaluación y de todos estos aspectos de la empresa, también van a aumentar los costos de la transacción. Es decir, tú no eres el que va a revisar esta información, posiblemente contrates un estudio de abogados, un estudio de auditoría o a unos expertos en estos procesos de M&A, y esto va a hacer que aumente los costos tuyos de transacción y por lo tanto también aumente el riesgo de que la operación no se dé, que la operación termine fracasando. Entonces tienes que tener en cuenta estos requerimientos de información, pero también tener en cuenta el tiempo que te va a tomar, la cantidad de información que vas a requerir y por último, la métrica para considerarla efectivamente reducida, la brecha. ¿Cuál es el tamaño de la brecha que tú aceptarías como, como aceptable, que aceptarías de manera natural para poder tomar una decisión al momento de comprar o fusionarte con otra empresa? ¿Bien? Ahora, te voy a dar un ejemplo, mira, de la evolución de Cencosud. Cencosud es un gran operador de centros comerciales, tiendas departamentales, que en un momento se alió con Grupo Wong para adquirir Wong y Metro aquí en Perú, pero no creas que eso es la única marca que ha ido adquiriendo Cencosud. Cencosud, parte de su estrategia corporativa de crecimiento inorgánico, ha ido adquiriendo diferentes empresas en la región, en Argentina, en Brasil, en Colombia y también en Perú. Bien, acá tenemos una línea de cómo ha ido creciendo Cencosud. Si te das cuenta, hasta el año 98, ellos empezaron con Jumbo en el 76, la apertura de su primer supermercado, y a partir del 88 hacia adelante empezó su proceso de consolidación a través de adquisiciones de empresas. Comenzaron a adquirir otros supermercados como Easy, como Santa Isabel, así también adquirieron Banco París, París Encosud, Economat, ya tuvieron una apertura a la bolsa, comenzaron a abrir mercado en Argentina, donde ya estaba Walmart, así como en Brasil. En el año 2007, entre 2007 y 2009 se logra cerrar la operación de adquisición de Wong, Metro y todas las tiendas departamentales que tenían, y ahí comienza ya una aceleración en la expansión internacional. Bien, Cencosud comienza a ingresar a diferentes países, pero no poniendo una empresa desde cero. ¿Te imaginas el riesgo que es poner una empresa desde cero? Se menciona una estadística real. El INEI menciona que 8 de cada 10 empresas que se inauguran, que se fundan, tienen un 80% de probabilidad de fracaso. El 8 de cada 10 empresas terminan fracasando, terminan desapareciendo por diferentes retos. Uno de ellos es la falta de competitividad, el posicionamiento, la marca, la espalda financiera, etcétera. Pero la data es que una empresa nueva tiene mucha posibilidad de fracaso. Es por ello que en algún momento tú como empresario te va a salir más barato, más rentable y vas a tener menos riesgo para crecer, ir adquiriendo empresas que ya funcionan, que ya tienen operaciones en el mercado, que ya tienen clientes. Es por ello que Cencosud ha empezado esta expansión internacional, ingresando a otros países, adquiriendo empresas. Ahora, ¿esto es solo una estrategia de Cencosud? No, es una estrategia de muchas empresas de tamaño pequeño, mediano y grande.
Alicor, del Grupo Romero, también ha ido creciendo en otros países adquiriendo empresas. Para entrar Alicor en Colombia adquirió una empresa logística, ¿eh? Tipo Ranza acá en Perú, adquirió una empresa logística allá en Colombia. Cola Real también, Cola Real específicamente con Industrias San Miguel, fue adquiriendo empresas embotelladoras en Chile, empresas embotelladoras en Brasil, que les permitieran ingresar a esos mercados de manera más eficiente y así obviamente reducía el riesgo comercial y financiero de abrir un nuevo mercado. Bien. Ahora, ¿cuáles son las etapas de un proceso de negociación dentro de los M&A, dentro de las fusiones y adquisiciones? Hay diferentes etapas, podríamos decirlo, pero de manera general podríamos diferenciarlas en tres etapas claramente diferenciadas. Hay un contacto inicial en donde la empresa adquiriente, la empresa compradora, ya ha identificado a las diferentes empresas candidatas y dentro de esas empresas candidatas ya ha empezado una comunicación, un contacto inicial con la empresa target, ¿bien? Luego está el desarrollo de las negociaciones, ya cuando se sientan en la mesa a negociar, o este proceso de negociación también se puede ingresar dentro de los data rooms. Vamos a hablar sobre los data rooms ahorita, qué son y cuál es su importancia dentro de los procesos de M&A. Y el cierre e implementación. Ya lo hemos hablado esto en los anteriores talleres, pero para que quede claro cuáles son las tres etapas generales: contacto inicial, desarrollo de la negociación y el cierre y la implementación. ¿Bien? El contacto inicial siempre empieza con una carta de interés, ¿bien? Si tú quieres empezar la comunicación, la negociación, tienes que enviar una carta de interés por la empresa compradora, la empresa target, la empresa que quieres adquirir o con la cual te quieres fusionar. En esta carta de interés debes mostrar cuál es tu oferta, cuál es tu interés monetario, cuantitativo, cualitativo de tu oferta, ¿bien? Y por qué deberían aceptarte. Luego de ello se establece una agenda de trabajo, una agenda de reuniones, donde ya se empieza a hablar específicamente sobre la operación de fusión o adquisición de la empresa. Ahora, siempre es importante tener de ambos lados directivos que han mantenido relaciones comerciales, personales, para que funcionen como intermediarios dentro de estas operaciones. Son importantísimos. Los directivos que ya se conocen ayudan a que las operaciones de M&A se hagan más rápidamente, más amigablemente. Y hay que destacar las ventajas derivadas de la actuación conjunta. Si tú quieres comprar una empresa, antes de comprarla lo que tienes que hacer es venderte tú. ¿Cuál sería el beneficio de tu empresa? El beneficio de trabajar contigo. Tienes que vender tus cualidades, tus habilidades, tus ventajas, tu posicionamiento. Véndete tú primero, vende tu empresa primero, ¿bien? Acá, por ejemplo, Alicor, cuando compra Intradetco era la empresa que se encargaba de todos estos productos que relacionados a Sapolio. Y la compra fue por nada menos que 490 millones de dólares. ¿Cómo Alicor llega a valorizar a Sapolio en 490 millones de dólares? Este habrá sido el monto inicial de la operación. Sapolio habrá puesto el número, la oferta inicial, o cada uno puso una propuesta y en el proceso de negociación, que obviamente tiene un periodo, un plazo, un tiempo, llegaron al número de 490 millones de dólares. Ahora, prácticamente con esta compra, Alicor se consolidó en el mercado de productos para el cuidado del hogar, teniendo una participación del 55% de toda la torta, de toda la torta. Y luego se tuvo que ir a hacer un plan de negocios para desarrollar inversiones dentro de Sapolio, inversiones para potenciar la marca adquirida. ¿Bien? Los data room dentro de los procesos de M&A, esto es lo que les quería comentar antes, aunque todavía se realizan, todavía es una práctica que se realiza, pero ya está cambiando totalmente. Los data rooms se referían a las oficinas, a las salas de reuniones, donde se colocaban toda la información pertinente de la empresa evaluada, de la empresa target. Y en esta sala, los abogados, el equipo auditor,
o los asesores de la empresa compradora analizaban, hacían diligencia, revisaban minuciosamente toda esta información. Hoy en día los data rooms se han transformado también y se han digitalizado. Ahora son data room virtuales y estos son muy importantes hoy en día dentro de los procesos de M&A. Una data room es una herramienta ideal, preferentemente ideal, para intercambiar datos confidenciales con total seguridad. Bien, las razones que requieren la apertura de una data room pueden ser variadas, ¿no? Transferencias, fusiones, adquisiciones, due diligence. Imagínate que tú tienes información financiera, contable de tu empresa y la entregas a través de un PPT, a través de un correo, a través de un USB, y ese USB se pierde o te hackean los correos corporativos. Y imagínate la información que te que van a acceder personas que no tienen nada que ver en este proceso y que podrían llevarte a diferentes procesos legales, ¿bien? Por pérdida, por robo de esta información. Incluso se puede hablar de espionaje corporativo. Entonces, tú tienes que mantener de manera confidencial toda esta información y un data room te permite intercambiar información confidencial con total seguridad, ¿bien? Algunos beneficios es que te va a permitir recopilar información, compartir información en tiempo real. Imagínate toda la logística que se tenía que hacer antes para llevar papeles y papeles de años y años de información financiera y contable de manera física a la empresa compradora o al despacho de abogados que está haciendo esa evaluación. Con el data room esa información se sube a la nube, ¿bien? Ahora, te puede ayudar a evaluar una gran cantidad de datos. Imagínate toda la información que se tenía que evaluar anteriormente, cuando no existía todavía este apoyo tecnológico. Con los data room te ayuda a evaluar más rápido esto. Hay un ahorro de tiempo y dinero, te vas a ahorrar en gastos logísticos, en gastos de personal, en gastos sobre todo, de evaluación de due diligence. La administración de los derechos de usuarios es importante, es decir, quiénes van a tener acceso a esta información y tú lo vas a poder controlar con códigos, con clave de acceso, con claves encriptadas que te permitan tener confidencialidad de la información. Y por último, permite ayudar a la comunicación del equipo, potenciar la comunicación entre los clientes y los abogados que están inmersos de los procesos de M&A, los abogados que están negociando los contratos o que están revisando los aspectos jurídicos de la información. Bien, entonces un data room hoy en día es algo importante, es muy, muy importante. Hay muchas plataformas de data room, va a depender de cada parte de los objetivos del presupuesto, Intralink o Dataroom, VPN, son algunos proveedores de estos tipos de servicios informáticos. Ahora, ¿cómo es el desarrollo de la negociación dentro de un proceso de M&A? Podríamos hablar que dentro del desarrollo, bien, no del contacto inicial, sino ya el desarrollo de las negociaciones, hay dos etapas. Hay una primera etapa que es imprescindible. Si esta primera etapa no se concreta, no se va a lograr ir a la segunda etapa. ¿Bien? La primera etapa se tiene que llegar a un acuerdo con respecto al precio inicial. Recuerda que esto es un precio inicial, todavía ni siquiera has hecho una due diligence o estás empezando a hacer la due diligence, todavía no tienes la información total de la empresa, pero sí tiene que haber como que un rango de precios ideales para ambas partes, un precio que satisfaga el beneficio mutuo de ambas partes. ¿Bien? El porcentaje de acciones que se va a entregar por ese precio va a ser por el total de las acciones, por el 80% de acciones, por el 75% de acciones. ¿Cuál es la cantidad de acciones que se va a dar? La estructura del deal y del financiamiento es importante, ya que hay cuestiones fiscales inherentes y la forma de pago va a ser un único pago, van a ser una cadena de pagos, van a ser pagos estructurados. Esto tiene que quedar de manera concisa, concreta y de manera cerrada en esta primera etapa. Si esta primera etapa se logra, ya se pasa a una segunda etapa dentro del desarrollo de una negociación. Bien, de manera práctica, lo que se ve en una segunda etapa son estos, ¿no?
la continuidad y la remuneración de la plana gerencial. Si tú vas a adquirir una empresa, en esta empresa ya hay un gerente general, hay jefes de línea, hay gerentes de áreas. Estos gerentes van a continuar en sus puestos. Tú tienes que llegar a un acuerdo. Tal vez la empresa que está vendiendo, la empresa Target, desea que los gerentes mantengan sus puestos y puede ser totalmente válido. Por ejemplo, cuando Wong fue, fue- se fusionó con Cencosud, se podría decir que fue una fusión porque al final fue un canje. Los Wong adquirieron acciones de Cencosud, es decir, ellos pasaron a ser parte propietario de Cencosud. En- pero no solo eso, sino que también se mantuvo a la plana gerencial de Wong. O sea, no hubo cambios gerenciales a corto plazo. E incluso el modelo de servicio que tenían los Wong se logró transferir a otras unidades de negocio de Cencosud. Entonces, esto es un tema que se debe negociar y concretar en esta segunda etapa. Luego está la distribución de utilidades. Si se distribuye utilidades, se reduce el patrimonio de la empresa. Entonces, es importante que se concrete esto dentro del desarrollo de la negociación. Las futuras inversiones que se van a realizar, la parte vendedora de la empresa Target seguro va a solicitar que se continúe invirtiendo en las mejoras en la parte productiva, en la parte comercial, en la parte tecnológica, en la digitalización de la empresa. O no, o puede ser que tú quieras simplemente adquirir la empresa para luego quedarte con los activos estratégicos, con las unidades estratégicas y las unidades no estratégicas venderlas a otras partes. Y tienes que mencionarlo, porque esto puede generar problemas a futuro. La protección del minorista, me refiero a los accionistas minoristas. Siempre hay accionistas minoritarios. Para ello se tiene que ver las políticas de gobierno corporativo. Si es que la empresa va a mantener las políticas, va a haber un cambio de política de gobierno corporativo, va a cambiar el directorio o se va a mantener. Y sobre todo acá hay que tener cuidado y mucho más énfasis si es una empresa familiar. Si es una empresa familiar, el gobierno corporativo, generalmente dentro de este gobierno están familiares que son dueños, que tienen propiedad de la empresa también. ¿Bien? El ajuste de precio por el due diligence. Recuerda que en la primera etapa se ha quedado un precio, bien un rango de precio, pero luego del due diligence este rango de precio puede variar. Y créame que varía cuando ya tú analizas información y obtienes una diligencia total de la empresa en los aspectos contables, financieros, laborales, legales, societarios. El precio se puede ajustar tanto para beneficio tuyo o sea, en contra del vendedor. Las garantías se refieren a esas cláusulas que te pueden ayudar a ti como comprador de la empresa a tener alguna indemnización, alguna garantía en que si la empresa Target no te ha brindado la información completa, no te ha brindado toda la información, y después descubres que hay algunas cosas chuecas, algunas cosas que no estaban dentro de la negociación, que te van a afectar económicamente y todo lo demás, hay una garantía de dinero que te pueden pagar por indemnizaciones. ¿No? Y la salida posterior, es decir, ¿qué pasa si no se logra el trato o si desde el acuerdo hasta la firma final del contrato se cae la negociación? Entonces, si existe consenso entre las partes en la primera etapa, recién ahí se inicia la segunda etapa de negociación donde se definirán los aspectos que te he mencionado. ¿Bien? Son aspectos prácticos que siempre se ven en las negociaciones de M&A. Ahora, dentro de estos desarrollos, algo rápido que ya hemos visto en los anteriores módulos es que hay que ver los objetivos perseguidos, ¿bien? De las empresas afectadas y que determinarán el grado de independencia. Asimismo, las negociaciones están sujetas a presiones ejercidas por los stakeholders. Recuerda, recuerda que en la planificación estratégica de las operaciones de fusiones y adquisiciones, vimos que hay diferentes actores que
que tienen una implicación directa, indirecta, interna y externa a este proceso, que pueden ser los gerentes generales, los colaboradores, los sindicatos, el gobierno, las ONG, el público en general, los asesores, la banca, los grupos inversionistas, y estos stakeholders también ejercen presión. Las características físicas del ambiente se recomienda que sean amigables, que sean cómodas para poder negociar, y esto es importante, el factor tiempo. Ya lo hemos hablado al inicio de este módulo. Mientras más se demore el proceso de negociación y por lo tanto de debida diligencia, de due diligence, también aumentan los costos de transacción, aumentando el riesgo de que la operación no se dé, no se concluya, ¿bien? Tienes que tener en cuenta estos puntos, ¿bien? Luego ya de una negociación con la debida diligencia se procede a la redacción y firma de los documentos, en donde se recogen los acuerdos y el desarrollo de los procedimientos, ¿bien? Que se van a implantar. Hablo de la integración organizacional. Recuerda que cuando se habla de una fusión o adquisición, estás adquiriendo una empresa o estás fusionándote con una empresa que tiene una cultura diferente, una cultura con elementos diferenciadores a lo tuyo, se comportan diferentes, tienen una forma jerárquica de trabajo diferente. Entonces, es importante tener la integración organizacional muy planificada y también tener el proceso especificado. Lo vamos a hablar en el siguiente módulo, ¿bien? La integración organizacional dentro de los procesos de fusión y adquisición, ¿bien? Y vamos a ver algunos casos reales de manera concisa, como cuando mi banco adquirió Edificar o cuando Bacu fue adquirida por Ambet Perú. Vamos a ver cómo fue la adquisición también de Maestro por parte del grupo Falabella, ¿bien? Ahora, en las operaciones de fusiones y adquisiciones, en esta etapa se redacta una carta de intención, donde se pone algunos acuerdos, algunas cláusulas, algunos principios que van a ser como el borrador del contrato final, ¿bien? Acá hay una dinámica de todo este proceso, ¿bien? Se empieza con una selección de la inversión, del inversor final con el que se desea cerrar la operación. Se considera un periodo de exclusividad de negociación. Recuerda que cuando estamos en un proceso de negociación, generalmente se firma un acuerdo de exclusividad. ¿Qué significa? Que la la empresa Target no puede negociar con otro comprador mientras se esté negociando contigo. Esto es importante porque si no se firma esto, tú puedes estar inmiscuido en un proceso de negociación y vas a gastar en due diligence, vas a gastar en abogados, vas a gastar en auditorías y te das cuenta que al final la otra empresa, la empresa Target, cierra con otro postor y vas a perder dinero, vas a perder tiempo. Bien, luego está la ejecución por parte del inversor de un proceso de verificación de la información. Hablo del due diligence. Acá el inversor, que es el comprador, la empresa compradora, tiene que invertir en la verificación de la información, una auditoría. Luego hay un acuerdo sobre un calendario de cierre final, el límite de cuándo sería el momento ya del apretón de mano, de la firma del contrato, del cierre de la operación. Luego está la negociación de los contratos de compra-venta y de accionistas, la negociación de los ajustes del precio en función de la verificación de la información. Esto es como un resumen de todo lo que hemos visto. Y el desarrollo del negocio. Asimismo, tenemos que obtener las oportunas autorizaciones administrativas. Recuerda que hay una ley que habla sobre las fusiones y adquisiciones y muy pronto se va a cerrar otra ley por el tema de todo lo que ha sucedido actualmente. Se ha aplazado, pero ya Indecopi regula algunos procesos de fusiones y adquisiciones dependiendo del monto de la operación, pero hay otra ley que va a regir muy pronto, ¿bien? Asimismo, ya luego de todo esto se ve la firma de contrato de compra-venta y el resto de documentos derivados de este proceso de fusión o adquisición de empresa, ¿bien? Esto es ya el proceso general dentro de todo esto, ¿bien? Ahora, importante, finalizando todo esto, se anuncia si procede la transacción. Hay que anunciarlo. No se puede hacer un proceso de M&A a secretas o de manera a puerta cerrada. Tiene que anunciarse la transacción finalizada. ¿Bien?
Por último, a medida que se va obteniendo información, obviamente que se debe ir analizando la trascendencia legal, ¿no? Es, es normal que dentro de estos procesos de negociación surjan consultas, surjan dudas oportunas y se tengan que hacer reuniones adicionales para lograr un consenso, ¿bien? Hay que tener en cuenta que muy importante, hay que eliminar incertidumbres, hay que cruzar información y hay que buscar un objetivo en común de ambas partes. Algo que hemos utilizado en diferentes procesos de M&A es el modelo de negociación de Harvard. Muy interesante modelo para negociar este tipo de negociaciones corporativas, negociaciones de fusiones y adquisiciones. Bien, Eh, si tienen alguna consulta adicional, pueden ir haciéndola en el Facebook Live, si los que nos están viendo desde el Facebook, y a los que nos están viendo desde el Zoom igualmente, ¿bien? Para mencionarles que en el siguiente módulo vamos a hacer algo mucho más, eh, si bien es la etapa final, no es la menos importante, ¿eh? Es un aspecto clave de los procesos de M&A. Sin este proceso final, podría poner en riesgo todo lo que has venido haciendo hasta el momento, ¿sí? O sea, si has hecho una buena planificación, una buena valorización, una buena negociación, una excelente due diligence, y en esta etapa no la haces bien, en la etapa siguiente, que es la integración organizacional, todo lo que has hecho puede terminar fracasando. Y en la realidad es así. Hay muchas empresas que han hecho una buena negociación y todo lo demás y han dejado de lado la integración organizacional. ¿Y qué es lo que sucede? Las empresas no logran integrarse, no logran trabajar conjuntamente y por lo tanto los resultados que se esperaban no se logran dar. Entonces las sinergias que se esperaban lograr con la adquisición, con la fusión, no se dan. Por lo tanto, se convierte en una operación fallida, una operación en pérdida, una operación que, que no es beneficiosa para la parte compradora, ¿bien? Para el quien está comprando la empresa, o si es una fusión para ambas partes, ¿bien? Vamos a hablar sobre casos prácticos, vamos a hablar específicamente sobre cómo sucedió ese proceso de integración en estas empresas. Vamos a hablar de algunas empresas peruanas, algunos casos peruanos, y también vamos a hablar sobre algunos casos de la región, algunos casos de empresas internacionales que también tienen operaciones en Colombia, en Brasil, en Chile, en Argentina, y sobre todo aquí en Perú también. Bien, entonces si les ha gustado esta charla, los que nos están viendo del Facebook Live, denle me gusta, compartan esta información para que más personas puedan acceder a todo este conocimiento. Si quieren más información sobre los cursos, los talleres, pueden escribir a los coordinadores de CAMES. Ellos siempre están dispuestos a contestar, a responder sus consultas. Y como les venía diciendo, les agradezco nuevamente por el tiempo compartido conmigo. Mi nombre es Gerson Hernández y nos vemos en una siguiente charla, en un siguiente taller para seguir hablando sobre fusiones y adquisiciones. No se pierdan el siguiente módulo que va a estar muy bueno. Bien, nos vemos, cuídense.